lleno de gente, con una escenografía, con un vestuario que dignifica a la persona y en este caso dignifica a los niños vulnerados en sus derechos, en específico en explotación sexual comercial. Por eso quiero hablar de la experiencia teatral, porque quiero hablar del proceso y no del resultado. ¿Por qué instalar este tema? ¿Por qué elegí este tema para hablarlo justamente ahora? Porque podría hablar de cultura, podría hablar de gestión, porque soy directora de teatro, porque soy actriz. Sin embargo, creo que hay que revalorizar la cultura y el arte en contextos no convencionales. Siempre se habla de la cultura y el arte en un contexto de élite. Pero ¿qué pasa en los contextos sociales? ¿Qué pasa en las iniciativas comunales? Existen millones de iniciativas a través del arte, no solamente del teatro, sino que a través de la plástica, de la danza, de la música, que contribuyen enormemente y mucho más profundamente de lo que uno cree al desarrollo comunal o al desarrollo personal. Por eso quiero instalar este tema un poco y darle la valoración que tiene, la valoración real, porque siempre la cultura es mirada como el hermano chico, como el taller de teatro, como la recreación, como el taller de fútbol, y lo meten todo en un mismo saco. Sin embargo, una sistematización de un taller artístico sí puede llegar a dimensiones terapéuticas, incluso más eficaces que la terapia directa. Y nosotros lo hemos comprobado, incluso con indicadores. Ya, y aquí justamente paso a la dimensión terapéutica del arte que vamos a hablar más adelante, para destacar también la importancia de la sistematización en talleres a simple vista recreativos, que es lo que acabo de decir. Y quiero también traer este tema porque es un ejemplo empírico de que la reparación y la resiliencia existen, y yo lo he vivido de verdad, lo digo por experiencia propia, porque he estado experimentalmente trabajando con niños vulnerados. La resiliencia. La resiliencia es un concepto creado por el neuropsiquiatra francés Boris Cyrulnik, que, dicho sea de paso, es un francés judío que escapó de un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial a los 6 años y mataron a toda su familia y quedó en la calle. Sin embargo, alguien le dio una mano, un vínculo parental que no necesariamente es su padre o su madre, le dio una mano y terminó siendo un psiquiatra, etólogo y que además inventó el concepto resiliencia, que justamente él es un gran resiliente. La resiliencia es la capacidad que posee el ser humano de sobreponerse a la vulneración, al abandono y al dolor, ¿cierto? Si alguien no conocía este concepto, es la capacidad que cada uno tenemos de sobreponernos. Igual se escucha, ¿no? Tengo mi... bueno, es la capacidad que todos tenemos a sobreponernos a una historia de vulneración. Pero siempre esa reparación tiene que estar acompañada por alguien. Uno no puede repararse solo, si algo no te acompaña, si la educación no te acompaña, si la sociedad no te acompaña, si tus padres no te acompañan, tú no puedes hacerlo solo. Tú necesitas un vínculo parental que no necesariamente es tu familia. Puede ser un vecino, puede ser un profesor, puede ser un hermano, puede ser una tía, puede ser... Quien sea que esté dispuesto a darte la mano y ayudarte y a mostrarte camino y a entregarte herramientas para la reparación. Eso es muy importante. Bueno, según él, Boris Cyrulnik, creador, esta siempre tiene que estar acompañada entonces de un vínculo parental que no tiene que ver con la familia, porque siempre se tiende a pensar que los niños abandonados que no tienen vínculo de madre o de padre, los pobres están ahí botados y no pueden salir del hoyo en que están. Bueno, y aquí entramos en los principios del taller de teatro, creyendo fielmente en que la resiliencia y la reparación existe. Nosotros tenemos principios básicos en el taller de teatro. Primero, se trabaja desde el juego y no desde el psicodrama u otras técnicas que buscan reconstruir el relato traumático. ¿Qué pasa con el arte y con el lenguaje teatral? Tú puedes hablar de lo que te pasa, pero desde un distanciamiento, desde una objetivación, porque si tú al niño le haces recordar una y mil veces su trauma o la experiencia vivida de vulneración, tú le haces más daño. Entonces eso es muy importante, hacer énfasis en que los talleres de teatro o los talleres de lo que sea, de cualquier experiencia artística, tienen que trabajar a través de un lenguaje protegido, de un lenguaje creativo, que no tiene que ver con el psicodrama y con la terapia directa. Muchos niños, por ejemplo, develan su maltrato y su vulneración en los talleres de teatro. Nos ha pasado muchas veces que no lo han develado en la terapia directa porque se sienten presionados, se sienten
viviendo nuevamente el trauma. Sin embargo, desde la ventana, desde otro lado, desde la emoción, de la sensibilidad, de la corporalidad, de repente hay niños que sí develan en el taller de teatro y no han develado en una terapia directa psicológica, por ejemplo. Y la develación del maltrato es el primer paso a la reparación. 2. La incondicionalidad del taller. El taller no es prescindible. El taller es tan importante como ir al colegio, como comer, como lavarse los dientes, como vestirse. El taller no, por eso no es un taller recreativo. Es un taller que es parte de un proceso de reparación. Aquí también es importante que esto no significa que el teatro sea mágico y que tú te subas a un escenario y se te solucionen todos los problemas. Esto obviamente tiene que estar contenido de una terapia integral, con psicólogos, con tutores, con talleres de vínculos también. Sin embargo, el teatro te abre otras puertas que con las otras terapias no abres. Por eso el taller de teatro es tan importante como cualquier otra terapia, como ir al colegio. Nosotros de repente había niñas que no llegaban al taller, la íbamos a buscar a la casa. A la casa nos dábamos el tiempo de ir a buscar a las niñas a la casa y llevarlas al taller de teatro. ¿Por qué? Porque es un trabajo colectivo. Sin esa niña no se podía hacer un ensayo. Y ese también es un concepto a trabajar, la colectividad, cómo trabajamos todos juntos en un objetivo en común. 3. Crear la empatía en la relación de los chicos con el teatro. El proceso es tan importante como la presentación final. Crear la empatía con el teatro es muy importante porque niños extremadamente vulnerados que no conocen el teatro, pero ni de paso, si tú le pasas un texto, lo subes arriba a un escenario, le pones una luz, el niño a lo mejor se puede traumar incluso más. Entonces, ¿cómo tú entras a ese espacio creativo dándole la empatía al niño? A través del juego. A través del juego, a través de improvisaciones, a través de escucharlos, de lo que ellos quieren contar, y así tú le empiezas a enseñar un lenguaje que para ellos es muy lejano. En niños extremadamente vulnerados, que nosotros trabajamos especialmente con niños en explotación sexual, la creatividad de ellos es impresionante, pero la creatividad es la sobrevivencia, no hay creatividad en la belleza. Entonces, claro, ellos son súper creativos para decirte un sobrenombre, para decirte algo, no sé qué. Pero, sin embargo, si tú los pones en un espacio de la creación en la belleza, para ellos es súper difícil. No entienden ni siquiera el lenguaje de lo que es la belleza. Si ellos no viven en la belleza, viven justamente en lo contrario. Y lo último, bueno, ya hablamos del proceso que es tan importante como la presentación final. Ahora, yo no le quiero quitar protagonismo a la presentación final, porque yo creo que la presentación final justamente es lo que más te dignifica al niño. El proceso es importante, pero también es muy importante presentar al final con una dignificación que tenga que ver con el objetivo que estamos trabajando. Y el teatro en serio. El teatro es en serio, o sea, es parte de un proceso y es parte importante y fundamental de cualquier otra área que estén trabajando. La dimensión terapéutica del teatro y el arte en general. La experiencia teatral posee el don de hacer interactuar diferentes códigos artísticos desde un lenguaje propio y protegido, produciendo así una narración única con muchas puertas de entrada sensoriales, vinculares, cognitivas, creativas y emotivas. Bueno, yo en este caso, obviamente porque soy actriz, porque es mi profesión, yo rescato el teatro justamente porque tiene distintas áreas del arte. Está la plástica en el teatro, está la música, está la danza, está la literatura, la poesía. Hay muchas artes conjugadas en un proceso teatral. Entonces creo que es importante porque abre distintas puertas sensoriales. Y aquí quiero detenerme un poco porque quiero contar la experiencia de un niño que contaba siempre en la clase que él se le había perdido a su mamá. Más bien lo había abandonado, pero él lo miraba como que se le había perdido a su mamá. Entonces él contaba que un día se había escapado del hogar y que la había ido a buscar. Entonces contaba que se había sentado en una casa, que había averiguado que vivía en esa casa, que la había esperado una hora, después que había averiguado que vivía en otra casa. A nosotros nosotros los profesores, la primera vez que nos contó, o sea, yo me fui llorando a la casa, porque era una historia terrible. Sin embargo, los niños, sus compañeros de curso, que eran 15 más o menos, o sea, para ellos era totalmente normal, era una historia más de abandono y de vulneración, no le dieron el valor. Y muchas veces lo contó, porque además quería ponerlo, de alguna forma lo quería poner en la obra. Entonces, ya, nosotros dijimos, ¿cómo lo ponemos para protegerlo, para que él no lo viva una vez más? Entonces hicimos que saliera una voz en off de otra niñita, con una música determinada y con un baile determinado. Bueno, y finalmente,
En el ensayo final, en el ensayo general que tuvimos antes de la presentación, hicimos esa escena y los niños por primera vez escucharon la historia. Por primera vez, y todos los niños se pusieron a llorar. Y le dijeron, pero Luis, tu historia es muy fuerte. Y la habían escuchado 50 veces antes, en otro contexto. Entonces, si tú preparas un escenario con una música determinada, con un lenguaje determinado, a través de la belleza, la historia pasa por otro lado. No pasa por acá, pasa por acá. Pasa por la sensibilidad. Entonces, ahí es donde tú dices, el teatro entra por la ventana. El arte entra por otro lado. Que muchas veces, si tú lo miras cognitivamente, no lo entiendes, pero cuando lo vives, entiendes por dónde pasa. Y ahí hay una sanación, porque la capacidad del niño que tiene de mirarse y de reconocerse en su vulneración, también es un paso en la reparación. Los objetivos a trabajar. Nosotros trabajamos con la corporalidad, que es el trabajo hacia una conexión corporal, tomar conciencia de que tu cuerpo te pertenece y puedes decidir qué hacer con él. Bueno, en niños en explotación sexual este es un gran tema, porque la corporalidad no les pertenece. O sea, son niños que para poder comercializarse o que un proxeneta pueda comprarlo y hacer un intercambio sexual, los niños, su cuerpo no les pertenece. O sea, su cabeza está totalmente disociada de su cuerpo. O sea, hay niños que nosotros le preguntábamos dónde está tu corazón y no saben dónde está el corazón, que no saben dónde está el estómago, que no saben dónde están los pulmones, no saben. Entonces, la movilidad que esos niños tienen es impresionante, tienen una forma de moverse que es muy desmembrada, y en eso nosotros también hemos trabajado harto, porque un niño vulnerado en otro sentido es muy distinto a un niño vulnerado sexualmente. Entonces, el reconectarse con su cuerpo, el reconocer su cuerpo, el decir mi cuerpo me pertenece y yo puedo hacer lo que quiera con él, para ellos también es otro paso de reparación. Vínculo. Entonces tenemos la corporalidad, tenemos el vínculo, que es generar un vínculo grupal a través de un objetivo en común. El teatro es colectivo. Tú necesitas a un otro para relacionarte, necesitas a un otro para que te dé el estímulo, tu reaccionar, para decir un texto, incluso para nutrirte de la emoción, tú necesitas al otro. Entonces, estos niños en especial se vinculan de una forma muy amistosa. O tú eres mi amigo o no eres mi amigo. Entonces, si tú no eres mi amigo, yo no me vinculo contigo, porque no me interesa. Entonces nosotros acá estamos enseñando otra forma de vínculo, porque tú puedes no ser amigo de alguien, pero te puedes vincular en el trabajo, te puedes vincular muy bien en la creación, te puedes vincular en el colegio para hacer un trabajo juntos, da lo mismo. El vínculo tiene que ver con otras cosas, con un objetivo en común. Y eso es aprender a trabajar en colectivo. Ese es otro gran paso, porque además tú, al ser un niño o un adulto vulnerado, al vivir una vulneración, tú te cierras y el ego crece, finalmente no puedes escuchar, al escuchar no puedes crecer. Entonces justamente se trabaja el vínculo a través de trabajo de escucha, a través de mirarse a los ojos, de decir un texto, y qué me está diciendo el otro, y yo reacciono. En todo el día mensajes cruzados, ¿cómo comprender el rigor a través de esa lógica? Es imposible. Por lo tanto, claro, son niños que tú llegas el primer día y los haces hacer una tarea, no tienen ninguna rigurosidad, no entienden el concepto de responsabilidad. Sin embargo, a través del juego y a través de la creación personal, porque si él crea algo, un personaje, una escena, si el otro día no está o si el otro día llega tarde, esa escena muere, o ese personaje se muere. Entonces, los niños empiezan a valorar el rigor a través del juego y a través de la experiencia creativa, porque además crear, el sentirse capaz de crear algo y que el otro te vea y que el otro se ría o que el otro llore, es una valoración personal muy, muy importante. Voy. Me están apurando. Bueno, la creatividad, hablamos también de la creatividad, fortalecer capacidades cognitivas, todos tenemos creatividad, pero en la soledad es mucho más difícil. Obviamente que cuando tú trabajas en un grupo es mucho más fácil ser creativo en el grupo, ¿no? Solo se te ocurren muy pocas cosas, pero yo al escuchar a Jaime se me ocurre, oye, yo tengo que hacer énfasis en esto, se escucha a Marco, oye, es importante hacer énfasis en lo otro, porque uno en grupo es mucho más creativo. O sea, si ustedes no estuvieran aquí, a lo mejor no se le hubieran ocurrido las preguntas que hicieron. En el colectivo la creatividad es más fácil. Se potencia en grupo, si hay un ambiente creativo, todos podemos ser creativos. La capacidad expresiva, se trabaja a través de la coherencia del personaje, con la voz, el movimiento, la capacidad crítica y de tener una opinión.
Acá quiero detenerme, Patricia, porque la capacidad expresiva para gente vulnerada, porque no quiero hablar solamente de niños, porque este